Al Señor la trompeta sonará. Los que duermen resucitan, los que viven por su fe, transformados suben juntos, se encuentran con el Rey. Vendrá, vendrá, con gloria y con poder, el Cordero que inmolado fue. Vendrá, vendrá, y su pueblo con gran gozo cantan santo, santo, santo. Digno es el Señor, que merece toda gloria, es Él es el gran Creador. Buenas tardes, mis hermanos. Estamos en Betania Facebook Live y de la radio betaniajuvenil.org. Hoy tenemos como invitado el estudio de esta semana al pastor Rafael Hernández y de igual manera al ministro Pérez Jesús. La semana que estuvimos estudiando lleva como título la lección La prioridad de las promesas. Vamos a leer versículos de memoria, ministro, por favor. Sí, en Gálatas capítulo 3 versículo 18 dice: si la herencia fuera por la ley, ya no sería por la promesa, pero Dios dio a Abraham mediante la promesa. Dios la dio a Abraham mediante la promesa. Ese es el verso de memoria de esta semana. Bueno, esta semana estuvimos hablando sobre ese versículo. Más adelante lo vamos a entender. Primero que todo vamos a ilustrar la lección. Por favor, ministro, si tiene la oportunidad, ilustremos la Sí, lección. antes de entrar de lleno en la ilustración, podríamos orar, ¿le parece, hermano? Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Vamos a pedirle a nuestro pastor en este caso que nos dirija allí en oración. Oremos. Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, cuán agradecidos estamos contigo por todas las bendiciones que has tenido con nosotros hasta el día de hoy, y sabemos que tus bendiciones seguirán viniendo día tras día. Hoy, Señor, al hacer el análisis y el repaso de la lección de esta semana, queremos implorarte que tu bendición sea con nosotros para darla a entender. Seamos nosotros unos instrumentos en tus manos y de esta manera, Señor, podamos comprender lo que la ley implica y lo que la ley significa. Amén. Y de esa manera, Señor, honrar y glorificar tu nombre. Derrama el poder del Espíritu Santo en todos nosotros y acompáñanos en Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermano Gilberto. Fíjese que la lección esta semana, ¿verdad?, comenzaba dándonos una introducción un tanto especial, ¿está bien? Hablábamos de manera significativa de lo que un político podría haber hecho en su campaña, ¿verdad? Obviamente los políticos prometen, ¿sí o no? Entonces alguien le preguntaba a uno de estos que cuántas de esas promesas que él había hecho había cumplido. Y pues su respuesta revela, pues, para lo que nosotros estamos utilizando esa introducción. Hace verdad que él había cumplido todas las promesas, o por lo menos todas aquellas que él había tenido intención de cumplir. ¿Está bien? Entonces, para nosotros, verdad, esta simbología, pues, narra lo que significaba, pues, la promesa que Dios le dio a Abraham, ¿verdad?, en aquel momento, ¿verdad?, de elaborar ese pacto tan vital para nosotros hoy. ¿Está bien? Que representa incluso la prioridad, incluso de nuestra salvación, así como lo resalta, pues, la lección de esta semana. Bueno, es muy importante lo que la palabra de Dios dice en Isaías 46, el versículo 11. Voy a decirle parte del texto, no todo el texto completo. Dice: y yo haré y lo haré venir, y lo he pensado, y también lo haré. Esto quiere decir que Dios piensa para hacer las cosas, y cuando Dios va a hacer algo, lo hace en base a sus principios. Hay otro texto que está en Números capítulo 23, versículo 19,
donde la palabra de Dios dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. O sea, Dios lo que promete lo cumple. Así es. ¿Sí o no, ministro? Basado con estos dos textos bíblicos. Es correcto. Entonces allí vemos la diferencia, ¿verdad?, entre un hombre, en este caso un político, que promete, y Dios. Pues Dios es infalible. Dios lo que promete, como bien usted lo ha dicho, lo cumple. Entonces, pastor, quisiera hacerle una pregunta especial. ¿Cuál sería entonces el propósito de Dios, ¿verdad?, al dar la ley a la humanidad? ¿Qué podría destacar usted allí rápidamente, pastor? Bueno, Dios quiere darnos a nosotros la oportunidad de tener un encuentro personal con Él, de acercarnos a Él mediante la ley. La ley tiene un propósito, y ese propósito es no salvarnos de pecado. La ley no nos salva a nosotros, pero tiene un propósito especial: mostrarnos que es pecado, y de esa manera poder permanecer en Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 3 versículo 6 dice: el que permanece en Él no peca, y el que peca no le ha conocido. Entonces esa es como la prioridad de Dios al darnos la ley. Lo importante que Él quiere al habernos dado la ley es poder permanecer en Él a través de la obediencia a esa ley. Sí, Amén. esa obediencia también caracterizada por el hecho de que sabemos de que aquel que nos ha prometido, pues no falla, ¿verdad? Y precisamente nuestra confianza, nuestra esperanza la depositamos en esas promesas, tal cual y lo hizo Abraham en este caso. Y lo bonito de eso es que podemos comprender de que el hombre puede incumplir sus promesas, como lo estaban diciendo, pero Dios no incumple. Y esta semana, al estudiarla ahorita, nos vamos a dar cuenta de cuán importante es que nosotros como seres humanos también aprendamos a cumplir lo que prometemos. Cuando nosotros nos bautizamos, leemos, hacemos un pacto, hacemos una promesa. Y en ese pacto, en esa promesa, nos dice a nosotros que si vamos a cumplir, estamos dispuestos a comprometernos a cumplir los mandamientos que Dios nos ha dado. Amén. Y nosotros, con testigos al frente, levantamos nuestra mano y decimos sí, aceptamos. Entonces es muy importante comprender esta lección de ver las promesas de Dios, cómo la cumple y cómo Él espera que nosotros también cumplamos, especialmente las promesas que le hacemos a Él, pero también cumplir las promesas a todos los demás. Bueno, pastor, ya que habló de los mandamientos, ¿cómo nosotros podemos entender la ley y la fe? ¿Cómo podemos comprender eso? ¿Cómo se relaciona la ley con la fe? Que es el primer punto que hemos debatido. En esta semana, bueno, eso es interesante porque se genera una serie de controversias. En la Biblia encontramos que dice que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Sí, eso lo encontramos, si no estoy mal, en Santiago. Y luego Romanos dice que nosotros somos justificados, no justificados, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero también nos lleva a nosotros a obedecer la ley. En Romanos capítulo 3 versículo 21, capítulo 3 versículo 31, la palabra de Dios nos dice que si por medio de la fe invalidamos la ley, de ninguna manera. Por lo contrario, la validamos o la cumplimos o nos acercamos más a ella, ¿sí? ¿Por qué? Porque el propósito de la ley no es salvarnos, el propósito de la ley es mostrarnos nuestro pecado. Y cuando la ley nos muestra el pecado, necesitamos a alguien que nos pueda limpiar y librar de ese pecado. Y el único que puede limpiarnos y librarnos de ese pecado es Cristo Jesús. Ahora, yo tengo que tener una relación con mi fe en Cristo. Mi fe en Cristo Jesús me lleva a obedecerle. No por obediencia ser salvo, sino por amor a Él. El desarrollar mi fe, como lo dice la Biblia en Romanos 10:17, la fe es por el oír la palabra de Dios. Cuando yo estudio las Sagradas Escrituras y empiezo a comprender todo lo que hizo Cristo Jesús desde la antigüedad, desde el Edén, desde el jardín del Edén hasta el Apocalipsis, lo que Cristo Jesús va a hacer, ¿cómo voy a decir yo no puedo amar a ese ser? Ahora viene lo que por amor a Él me lleva a mí a obedecer. Empezar a conocerlo, empezar a relacionarme, saber que hizo un plan de salvación para llevarnos a nosotros a encontrar nuevamente y a reconciliarnos con el Padre Celestial. Entonces la fe, lo que yo llego a desarrollar en mi conocimiento de Cristo Jesús, me lleva a obedecer a Cristo Jesús, y Él desea que yo obedezca la ley de Dios. O sea, la ley, en pocas palabras, es como una guía
Sí. para nuestras vidas. Así Hay lo un texto describe que Gálatas. está en Gálatas capítulo 12, versículo 16. Dice la palabra de Dios: por la obra de la ley nadie será justificado. O sea, por la obra de la ley nadie se ha justificado. O sea, yo no me voy a justificar. Mira, Dios, yo guardo los 10 mandamientos. Yo los cumplí al pie de la letra. O sea, eso no va a hacer que yo me justifique ante Dios. Pero si es necesario guardar la ley de Dios, si es necesario, Sí. es muy importante. Es muy importante. Lo que estaba pasando en eso es que el apóstol Pablo quiere enseñarle a los Gálatas, que eran judíos radicales, se habían vuelto judaizantes, eran esos judíos estrictos. Ellos empezaron a ver la salvación no mediante el sacrificio de Cristo Jesús, del Cordero, ¿sí? Lo que habla aquí, porque aquí encontramos las dos leyes, la ley moral y la ley ceremonial. Entonces ellos creían que eran salvos por ser estrictamente obedientes de la ley. Y entonces, al verse de esa manera como salvos, estrictamente obedientes de la ley, entonces ellos decían: yo soy salvo por obrar. Si yo hago, yo me salvo. No importa que lo demás no lo cumpla. Si yo obro de acuerdo a este principio, me voy a salvar. Pero entonces ahí es donde viene el apóstol Pablo a enseñarles a aquellas personas que la promesa no ha cambiado, que el pacto no ha cambiado, que el pacto de salvación es mediante Cristo Jesús y no mediante la ley. Precisamente, entonces bueno, Gilberto, es muy importante leer lo que dice Gálatas, que llegamos otra vez, fíjese, entramos al campo de la ley, y el campo de la ley nos está llevando otra vez al pacto. Así es. Gálatas 3:16, por favor, ministro, para que... Sí, Gálatas 3, capítulo 3, versículo 16 dice: las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendiente. No dice a sus descendientes, como si hablara de muchos, sino de uno solo, a tu descendiente, que es Cristo. Amén. Nótese que en cuanto a lo que decía el pastor hace poco, ¿verdad? Pablo incluso estaba utilizando de ejemplo a Abraham en aquel entonces, ¿verdad? Y Abraham no actuaba o no guardaba la ley para ser justificado, ¿verdad? Sino que él guardaba, ¿verdad? Y en manera de agradecimiento era justo delante de los ojos de Dios, porque ya él era justificado, porque ya su confianza en las promesas lo hacían sentirse justificado. ¿Está bien? Entonces, lo mismo ocurre con nosotros hoy. No somos o no guardamos la ley para ser justificados, para alcanzar la justicia, sino porque ya hemos sido justificados en aquel que sí guardó la ley, en aquel que de una u otra manera, ¿verdad? Fue sin pecado. Y a saber, ese fue Cristo Jesús. Bueno, en ese pacto y en esa promesa que Dios hace a Abraham, que eso está en Génesis capítulo 26, versículo 4, y que Pablo lo ratifica en Gálatas 3:16. Entonces, pastor, ¿a qué simiente se está manifestando Dios ahí cuando le hace esa promesa a Abraham? ¿Cuál era la simiente? O sea, en pocas palabras. Si nosotros empezamos a mirar naturalmente, podríamos decir que la simiente de Abraham fueron Ismael e Isaac, que fueron los que descendieron de ellos, y de ellos se formaron grandes naciones. Y Ismael, a pesar de que no entró dentro, no era el propósito de Dios, pero se desvió por la ayudita que Abraham quiso darle a Dios, que Dios no necesita ayuda, nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Entonces salió aquel pueblo que siempre fue el enemigo del pueblo de Dios, los ismaelitas. Podríamos decir también que la simiente de ellos sería Abraham y Isaac. Pero el texto está hablando es de manera espiritual. Eso. Y cuando habla de manera espiritual tenemos que comprender esa parte cuando Dios le dice: y será en ti bendita la simiente, y cuando dice en Gálatas: y en Abraham será bendita la simiente, o la promesa hecha a la simiente, y en Génesis encontramos una parte igual que dice: pondré enemistad entre tú y la simiente de ella. Sí. Entonces ahí es donde venimos. La simiente lo que realmente representa es a Cristo Jesús. Amén. La promesa que se ha hecho es que iba a venir alguien a morir por las consecuencias de haber desobedecido la ley de Dios. El ser humano, por cometer pecado, estaba condenado a la muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Romanos 5, capítulo 5, versículos 20 y 21, destacan que la gracia, cuando sobreabundó el pecado,
Abundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Cuando el hombre cometió pecado, la ley de Dios es lo que hace ver que el pecado sea grande. Cuando cuando Adán y Eva cometen pecado en el jardín del Edén, no había ley de Dios escrita. No. Pero en el momento que ellos cometen pecado aparece la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que no estaba escrito, ellos la tenían, esa ley la tenían en la mente, la tenían guardada, la tenían grabada en su mente, en su corazón, la obedecían. Y cuando cometen pecado, entonces sobreabunda la gracia. Amén. Y dice que la gracia es mediante Cristo Jesús. Amén. La simiente de Génesis capítulo 3 versículo 15, la simiente de la promesa que le hicieron a Abraham, y la simiente en Gálatas que me está hablando 3:16 es la misma simiente, es Cristo Jesús. Amén, es correcto. Sí, más que todo alegando verdad y complementando lo que dice el pastor, esa promesa pues que Dios mismo le hizo a Abraham era más bien hacia la simiente, ¿está bien? Es decir, restituir que la salvación y la bendición iba a llegar a todas las naciones a través de Cristo Jesús, ¿está bien? Entonces la promesa se cumple con Cristo en la cruz, ¿está bien? Y nosotros entonces ahora pasamos a ser herederos del reino de los cielos a través de nuestro hermano Jesús. Entonces podemos leer lo que el apóstol Pedro dice en Hechos, el capítulo 13, versículo 25: en la simiente de Abraham toda la familia de la tierra serán bendecidas. Es Amén, correcto. así es. Refiriéndose, y fíjense cómo Pedro también la tenía ya clara. Pedro también la tenía clarita, Bastante. Es muy importante para nosotros estudiar las Escrituras, porque a través de los textos bíblicos, la misma Biblia nos enfoca, nos guía para entender todo lo que Pablo está con los Gálatas, contra una controversia que había ahí. Pero Pablo, trata de que ellos entiendan que cómo es el proceso, o sea, cómo son los pactos de Dios, cómo es la fe, cómo es la ley, cómo es la promesa de Dios. Entonces, si nosotros vemos eso, como Pablo hace, hoy nosotros tenemos un legado muy grande. Nosotros tenemos una verdad muy amplia, pastor, y esta verdad no la podemos ocultar al mundo. Este es el medio que nosotros tenemos que utilizar para que esa verdad siga infundiéndose a nivel mundial. Amén. ¿Sabe? Hay algo interesante. Satanás nunca va a estar de acuerdo y nunca va a estar contento en que tú y yo obedezcamos esa ley, nunca. Amén. Porque la ley de Dios refleja el carácter de Cristo Jesús. Dios es amor y la ley refleja ese carácter, el amor de Dios. ¿Por qué? Porque si yo infrinjo la ley, soy digno de muerte, pero Cristo Jesús murió por mí y a través de él puedo alcanzar salvación. Amén. Ahora, dentro de eso, Satanás, como no quiere que nosotros creamos, entonces generará muchas dudas y utiliza Gálatas capítulo 3 especialmente el versículo 19 para decir que el fin de la ley es Cristo Jesús, como lo dice Romanos, ¿sí? ¿A qué ley se está refiriendo ahí? Es el detalle que tenemos que comprender, pero hay algo acá interesante. Satanás, cuando Cristo Jesús fue bautizado, escuchó la voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Lucas 2:28. Cuando Cristo Jesús salió de ser bautizado, se fue al desierto, llevado por el Espíritu Santo, y allá ayunó 40 días y 40 noches, y después de que había ayunado 40 días, 40 noches, vino a él el tentador. Y cuando el tentador vino, le dijo: si tú eres el Hijo de Dios. 40 días atrás, Cristo Jesús había escuchado directamente la voz del cielo diciendo: este es mi hijo amado. Él dice: yo soy el Hijo de Dios. Él está claro en eso. Satanás también está claro en eso. Pero Satanás vino a atacar a Cristo Jesús, a hacerlo caer en duda, y lo más importante, que dudara de la palabra de Dios. Ahora, Satanás tiene el mismo propósito hoy en día en todos nosotros, que nosotros dudemos de la palabra de Dios, y utilizará cada texto posible para hacernos dudar. Mira que cuando viene en la segunda tentación, como Cristo Jesús respondió con un escrito está, lo llevó al pináculo del templo y le dijo: mira, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles, el versículo 10, 11 y 12, donde está sí, Señor. A sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en le dice: si tú eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Satanás utilizó las Sagradas Escrituras. Claro. Entonces, a veces cuando hablamos de estos temas especialmente, las personas dicen: no, pero es que a mí me muestran las Escrituras y en una parte me dicen que ya la ley no la necesito. Gálatas 3:19, que vino la ley, fue dada hasta que llegara la simiente. Entonces, mire, si ve, ya no necesito ley. Entonces, ahora llegar a comprender ese proceso para definir qué ley tuvo un cumplimiento en Cristo Jesús,
y cómo la ley moral también tuvo un cumplimiento en Cristo Jesús, pero la ley moral sigue siendo vigente. Amén. Entonces, pastor, los pactos de Dios se cumplen. O sea, lo que Dios establece como ley permanece perpetuamente para siempre. Así es. Los pactos de Dios, por ejemplo, vemos el primer pacto de Dios que hizo en Génesis capítulo 9, versículos del 11 al 17, cuando creó el arco iris. Y hasta la presente han pasado siglos y siglos de años y ha llovido, y usted ve el pacto de Dios que todavía se manifiesta para este mundo actual en el cual nosotros estamos viviendo. Yo le hago la siguiente pregunta, pastor. Cuando usted ve el arco iris, ¿usted qué piensa? Precisamente, mire que en estos días estaba pensando precisamente en eso. Salimos con mi esposa, había llovido en Cartagena, y mi esposa me dijo: mi amor, mira el arco iris cómo se ve bonito. Yo volteé y lo quedé mirando, y cuando vi ese arco iris tan hermoso, me acordé de esa promesa, y la promesa dice: voy a colocar mi arco iris, y mi arco iris les recordará a ustedes que yo nunca más volveré a destruir la tierra con agua. Así es. ¿Sí? Pero sí la destruiré con fuego y azufre. Entonces, Dios quiere que nosotros alcancemos salvación. Si hay algo que me recuerda a la promesa, y lo interesante de las promesas, que Dios, como lo decías, Dios no es un ser humano para mentir, ni un hijo de hombre para arrepentirse. Dios establece sus pactos eternamente y para siempre. Lo mismo es la ley de Dios. El Salmo 119, versículos 151 y 152 nos dicen de la siguiente manera. Ministro, léenlo. Salmo 119, versículos 151 y versículo 152. Dice: cerca estás tú, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Hace mucho que entendí que tú estableciste los mandamientos para siempre. Amén. Mira, ahora... O sea que si es para siempre, Es que para eso, siempre. eso nunca va a moverse, o sea, eso nunca va a quitarse, o sea, vamos a un término castizo, o sea, para que la gente pueda entender, para que la gente pueda comprender. Sí. Yo podría tomar esa posición, es decir, la posición de que muchos pues afirman que la ley ya está abolida, ¿verdad? Obviamente existe como una confusión a nivel general, ¿verdad? De cuál ley ha sido abolida y cuál ley se mantiene, cuál ley se establece, cuál ley dejó de ser. Entonces, si yo estuviera en esa posición, yo les pudiera decir a ustedes: pero entonces quiere decir que debo seguir sacrificando corderos, debo seguir practicando la circuncisión. ¿Qué podríamos decir o responder en cuanto a esto, pastor, para afirmar ese punto allí? Mira, Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice: anulando el acta de los decretos que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahora, Deuteronomios capítulo 31, versículo 24 en adelante dice: cuando terminó Moisés de escribir estas palabras de la ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes a los levitas que llevaban el arca. Dijo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca. Es correcto. Y esté allí por testigo contra ti. Ahora, hay que diferenciar aquella ley que escribió Moisés con la ley que escribió Dios. Excelente. Cuando Dios escribió en el monte del Sinaí la ley, y ahorita hablamos si fue que desde allá apareció o venía desde antes, que eso es muy interesante comprender. Cuando Dios le dio a Moisés en el monte del Sinaí las tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con su dedo, antes de darle las tablas, Dios ya le había hecho la promesa que se les iba a dar. Amén. Le dijo: hazme un arca de acacia, de madera, y está hablando del arca del pacto, y dice: y en ellas pondrás el testimonio que yo te daré. Cuando se encuentra con Moisés en el monte del Sinaí, le dice: mira, este es el testimonio que yo te voy a dar, las tablas de piedra, los 10 mandamientos, ponlas dentro del arca. En Éxodo capítulo 40, versículo 20, Moisés tomó esas tablas del testimonio y las puso dentro del arca, como Dios le había dicho. Ahora, es muy diferente los 10 mandamientos que están dentro del arca a la ley, esa es la ley moral, los 10 mandamientos, a la ley ceremonial, a la ley ritual, que está por fuera del
del arca y está ahí por testigo contra nosotros. La ley de Dios nos guía a Cristo Jesús, la ley moral nos guía a Cristo Jesús, la ley ceremonial nos guía también a Cristo Jesús, pero tienen funciones diferentes. La ley moral nos muestra nuestra condición de pecadores, los 10 mandamientos, y las leyes rituales o ceremoniales que escribió Moisés es el proceso y las consecuencias que tenemos que recibir al infringir la ley. ¿Sí? Ahí eso era contra nosotros. Ahora, Gálatas, ahí está la clave. Vuelvo a Deuteronomios, capítulo 31, versículo 24 en adelante. Terminó de Moisés de escribir el libro de la ley, se lo dio a los levitas y le dijo: pongan al lado del arca para que esté por testigo contra ti. Esa es la clave para entender Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos, o sea, el libro escrito. Oye, interesante, algo que me acuerdo ahorita, acta de decretos o el acta viene del griego jeroigrafón, que significa documento escrito a mano en pergamino lavable. O sea, eso se podía borrar. Los 10 mandamientos no se pueden borrar. Está en una tabla escrita. Ajá. Entonces, anulando el jeroigrafón, el acta, que era contra nosotros, la ley que escribió Moisés era contra nosotros. Cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, ya no se necesita eso. Yo ya no necesito vivir las consecuencias de la ley. ¿Por qué? Porque mi oportunidad está en Cristo Jesús, quien ya pagó por mí. Eso no quiere decir que yo pueda continuar pecando. Por el contrario, yo debo de ahora vivir bajo la obediencia a Cristo Jesús. Mateo 7:21 es claro: no todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Entonces, pastor, basado en lo que usted dijo en Deuteronomio capítulo 31. En el Salmo 119, Ajá. Versículos 51, 151 y 152. 151 y 152. Y con lo que Jesús dice en Mateo 5, 17, 18 y 19, donde dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, ahí hay un enlace. O sea, hay un enlace que la ley de Dios es perpetua. O sea, Dios, como promesa, esa ley no ha sido abolida, porque eso va dentro del pacto de la promesa de la ley de Dios. O sea, va dentro del pacto, pastor. Ajá. La ley de Dios. Y es interesante comprender la palabra perpetua. Cuando dice que la ley es eterna, porque lo que dicen en otros textos, dice: cercano estás tú, oh Jehová, todos tus mandamientos son verdad. Hace mucho conocí tus mandamientos, los cuales estableciste eternamente. Amén. ¿Sí? En otras versiones dice para siempre. Ahora, cuando se habla de que es eterna, que es perpetua, que es para siempre, está hablando tanto desde su principio como hasta su final. Dios eterno, desde sin un comienzo y sin un fin. La ley de Dios tiene un comienzo porque Dios colocó una ley, pero ¿desde cuándo es ese comienzo? Y es donde tenemos que comprender. Ahora, Romanos 3:20 me dice que la ley no me justifica, sino que por la ley conozco el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 me dice que todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues pecado es infracción de la ley. Ahora, tenemos que comprender cuándo se originó el pecado. Y yo creo que es algo que todos los cristianos conocemos, que el pecado se inició en un ángel que tenía un cargo, un rango en el reino de los cielos, que era un querubín, y que ese querubín se rebeló contra Dios y cometió pecado. Ezequiel capítulo 28, versículo 13 en adelante, describe la creación y describe que dice: perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Perfecto era en todo, te llenaste de contrataciones, de pensamientos, hasta que cometiste pecado. Ahora, si me dice, y seguimos la lógica de la Biblia, porque es que nosotros tenemos que guiar por la Biblia, y la Biblia me dice que pecado es infracción de la ley, y Satanás cometió pecado en el cielo, ese ángel cometió pecado en el cielo, se convirtió en el enemigo de Dios. Él pecó antes de que existiera el hombre, pecó antes de que pecara el hombre. ¿Dónde está la ley de Dios? En el cielo. Moisés colocó los mandamientos dentro del arca, ¿cierto? Satanás vino acá a la tierra, y cuando vino Satanás acá a la tierra, Adán y Eva cometieron pecado.
infringieron la ley de Dios. Pastor, No existía una ley escrita. era una ley. Dios ya les había dado a ellos ese principio de la ley de Dios, ya se los había establecido, ya se los había dado. Y el hombre obedecía esa ley por amor a su creador, por amor a su Dios. ¿Sí? ¿Por qué entonces dice que la ley tuvo que ser añadida? Lo que dice Gálatas 3. La ley fue añadida. 3:20. Ajá. 3:20. Ahí es donde venimos a comprender el proceso de que el pueblo de Israel, al cual Dios le había hecho la promesa en Abraham, fue esclavo en Egipto, y como esclavo en Egipto se desprendió de todo lo que era la adoración, especialmente de la ley de Dios, que era algo que yo ya tenía un concepto muy claro de eso, y estaba el embrión o los primeros pasitos para obedecer las leyes ceremoniales. Ellos ya hacían sacrificio del cordero, ¿sí? Eso estaba en proceso. Pero entonces, cuando llega, ellos salen de Egipto y se han olvidado de toda esa ley. Ahora, Dios sabía que el pueblo se ha olvidado del respeto, del temor, de la reverencia, de la obediencia, y sabía que el pueblo comprendía ahora simplemente a través del temor. Entonces, por eso en el monte del Sinaí, fuegos, tormentos, truenos, rayos, todo eso. Aquellos hombres atemorizados entonces mandan a Moisés, y Moisés ahora es quien recibe la ley de Dios y se las muestra a ellos para que ellos empiezan a obedecer. No una ley que reciben hasta este momento, es una ley que existe desde el cielo, y lo más importante, está aún en el cielo. Amén. Apocalipsis capítulo 11 versículo 19 me dice: vi el templo de Dios abierto en el cielo. Eso es haciendo referencia a la segunda venida. Vi el templo de Dios y el arca de su pacto se veía en el templo. Ahora, ¿qué está dentro del arca del pacto? La ley de Dios. Ahora, recordemos que Dios le mostró algo a Moisés para que lo hiciera. Fue eso que le mostró. Ahí tenemos también, cuando él dice vi el arca de Dios en el pacto, es porque ahí está todo lo que representaba aquí en la tierra, en el santuario. Bueno, pastor, analizando más profundamente, este mundo tiene muchos países, y todos los países tienen sus leyes. Y todas esas leyes tienen como base y fundamento los 10 mandamientos. Sí, señor. Todas las tienen, todos los países. Básicamente. O sea, básicamente. O sea, eso da un principio para que nosotros podamos entender más claramente. Un país sin leyes es un país desordenado, un país sin orden. O sea, como dice Primera de Corintios capítulo 14 versículo 40, dice que Dios es un Dios de orden y se hace todo decentemente. O sea, el principio del orden lo tiene Dios establecido en los cielos, lo transmite a la tierra. Porque fíjense cómo le dice Dios en Romanos capítulo 13, el versículo 1 al 7, dice: y las leyes que están establecidas en el mundo están reconocidas por Dios. O sea, que Dios le da el visto bueno a las leyes terrenales. Sí, señor. O sea, eso es muy importante. Sí, yo quisiera destacar el hecho de que precisamente cuando el pueblo de Dios pues se iba a la idolatría o caía pues en persecución u opresión de parte de otros pueblos, era porque habían olvidado la ley, ¿verdad? Porque se habían apartado pues de esta ley que Dios les había encomendado. Incluso vemos a lo largo de la historia pues del pueblo de Israel que cada vez que ellos se volvían nuevamente al Señor, ¿verdad? Que cada vez que ellos buscaban una nueva conversión hacia Dios, era leída la ley, ¿está bien? Nehemías así lo hizo. Entonces esto reafirmaba pues el pacto que Dios había establecido con su pueblo, y desde la liberación allí en el Éxodo, como nosotros lo conseguimos, y entonces esto ahora formaba parte del pueblo cada día. Nótese, ¿verdad?, que anteriormente, ¿verdad?, la ley era transmitida de manera oral, ¿está bien? De manera oral las personas dominaban pues y conocían la ley. Lamentablemente la decadencia del pecado hizo que la mente del humano fuera tan finita, tan vulnerable, y esto pues llegaban a olvidarlo, ¿está bien? De allí la importancia entonces de que la ley fuera escrita en tablas de piedra para que nosotros pudiéramos recordar, si acaso se nos llegase a olvidar, lo que Dios ha establecido con nosotros, y de una u otra manera reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y entregarnos por completo en manos de nuestro Señor, ¿está bien? Entonces esa ley, ¿verdad?, nos conduce a Cristo Jesús, ¿verdad?, al revelarnos el pecado que nosotros hemos cometido o lo que hemos transgredido en este caso. Entonces muy importante lo que Romanos el capítulo 3 versículo 31 dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. O sea, la ley es muy importante para nosotros los cristianos. La ley
como dice Romanos, el capítulo 7, por favor, el versículo 7. Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos pues? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera, al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, la ley nos muestra el pecado. Así es, esa es la función. La ley es algo muy importante para nuestra vida. Versículo 12. El versículo 12 de Romanos capítulo 7 dice: la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Mire cómo es importante. Ahí está hablando el carácter de Dios. Por eso Dios quiere que nosotros guardemos esa ley. La fe me lleva a mí a creer en Dios, y la ley me lleva, o sea, la ley me guía hacia Dios, pero la fe me lleva a obedecer esa ley. Es correcto. En pocas palabras, pastor, yo puedo decir en mi mente, por fe voy a cumplir tu ley, Dios mío, tus 10 mandamientos. Así es. Yo no puedo, Señor, pero por fe en Cristo Jesús lo voy a lograr. Así es. O sea, es una lucha constante en nuestra vida, pero que nosotros tenemos que poner eso en práctica, pastor. O sea, de nosotros mismos decirle, Señor, yo no puedo, pero a través de la fe en Cristo Jesús puedo guardar tu ley. Es como usted dijo ahora mismo, ahora al rato, pastor, que está en Gálatas capítulo 3, versículo 24, donde dice la palabra de Dios. La ley es nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro guía para llevarnos a Cristo Jesús. Así es. O sea, usted lo dijo ahora ratico, es muy importante eso. O sea, nosotros mismos no podemos, pero a través de una relación con Dios sí podemos. Sí podemos hacerla, sí, Señor. Sí podemos guardar la ley. Es que por eso que Jesús dice en Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. Es correcto. Nosotros dependemos mucho de nuestro Dios. Para cumplir todo lo que Dios prescribe en su palabra, tenemos que tener una relación íntima con nuestro Dios. Pastor, dígame. Mire, ahora que estamos hablando de la eternidad de la ley, que estuvimos hablando hace un momento, porque Gálatas capítulo 3 da a entender como si en Cristo Jesús hubiese ya llegado el fin de la ley, ¿sí? Porque dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente, que era Cristo. Entonces, algunas personas utilizando ese texto dicen, mire, es que acá dice que las vino hasta que viniese la simiente. Y la Biblia me muestra a mí que la palabra hasta no implica solamente un fin. Salmos 112, versículo 8, nos dice a nosotros: asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Quiere decir que cuando sus enemigos ya fueron vencidos, ahora va a empezar a tener temor. No significa eso. Apocalipsis capítulo 2 versículo 25 dice, Jesús dice: pues lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Quiere decir que Jesús, una vez que venga, ¿ya no necesitamos mantenernos fieles? No, de ahí en adelante aún tenemos que seguir siendo fieles. La palabra hasta no implica que ahí llegó, hasta ahí fue, pero sí entonces tenemos que dividir, y para poder comprender y dividir qué fue hasta que venga Cristo y qué continúa, a pesar que diga hasta, que continúa siendo la ley para obedecerla. Y es cuando entonces vinimos a la explicación que dimos anteriormente, que la ley ceremonial tuvo un fin, un complemento en Cristo Jesús. Otro texto que se utiliza mucho es es Cristo. Pero la palabra fin en griego viene de la palabra telou. Eso está en Romanos 10:4. Sí. Y dice, el fin de la ley es Cristo, telou. Y esa palabra telou significa la meta o la finalidad de la ley. El propósito de la ley es mostrarnos a Cristo, guiarnos a Cristo Jesús. Por eso la ley es un ayo. Ahora, la ley moral es un ayo para nosotros. La ley ceremonial también fue un ayo para los que la tuvieron que guardar. ¿Por qué? Porque la ley ceremonial los guiaba y les mostraba lo que Cristo Jesús iba a venir a hacer, iba a hacer por ellos. El proceso que ellos hacían se iba a cumplir en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ahora, la ley moral, el ayo, la guía para nosotros, es que nos dice a nosotros qué es lo que Dios aborrece en nuestras vidas. Entonces esto me ayuda a mí, la ley de Dios me ayuda a mí a no cometer, a no infringirla, para no estar separado de Dios. Y si yo la infrinjo, la ley no me salva. Él ya no me dice, ven, yo te limpio y te lavo.
No, la ley me dice cometiste un pecado. Ve a quién te puede solucionar el pecado. ¿Y quién es el que me puede solucionar el pecado? La ley, Romanos 7:12, es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. El único que me puede liberar de ese pecado es aquel que es santo, que es justo y que es bueno, y que lo conocemos como Cristo Jesús. Bueno, pastor, Amén. Entonces podemos entender lo que dice Juan en el capítulo 13, versículo 15, donde dice Jesús: ejemplo he dado para que como yo he hecho vosotros hagáis. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, el versículo 20, Mateo 5, el versículo 17 en adelante, dice Jesús: no penséis que he venido a abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque es cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Es lo que dice la palabra de Dios. Y el mismo Jesús lo está dando por sentado. O sea, eso es lo que yo admiro. O sea, lo que me queda claro. O sea, yo no puedo dudar. O sea, el mismo Jesús lo da por sentado. Ahora, ¿por qué Pablo se le dirige a los Gálatas de esa manera? De esa manera porque los Gálatas se volvieron en Gálatas judizantes, que legalistas. Ellos decían, si nosotros no obedecemos no alcanzamos salvación. Ellos creían que la salvación era por obedecer y obrar a través de la ley, y no, la salvación siempre ha sido la misma a través de Cristo Jesús. El mensaje del tercer ángel, el primer ángel, dice: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Ahora, ¿qué es ese evangelio eterno? El evangelio eterno es que un día el hombre cometió pecado porque infringió la ley de Dios, y por haber infringido la ley de Dios, entonces Dios dio su gracia mediante Cristo Jesús. Es predicarle a las personas que nosotros debemos de obedecer la ley, porque si desobedecemos la ley cometemos pecado, y si cometemos pecado estamos separados de Dios. Pero cuando cometemos pecado tenemos a un mediador entre el ser humano y Dios Padre. ¿Y quién es? Cristo Jesús. Entonces, el propósito de nuestras vidas. Así es. Hay un texto que está en Romanos 3:20, que el pastor lo está mencionando hace rato. Romanos 3:20, el versículo también está en Romanos capítulo 5, el versículo 13, el versículo 20 también. Romanos 7:7, ahora mismo lo leímos, y Romanos 8:13. Pero lo más importante, lo que el pastor está enfatizando mucho en Romanos 3:20. Por favor, ministro. Sí, dice así: porque por las obras de la ley ninguno será justificado ante él, ya que por la ley se conoce el pecado. Lo que el pastor está explicando hace rato, o sea, para que nos quede claro, o sea, por las obras de la ley, cuando nosotros cometemos pecado, la ley nos muestra el pecado. O sea, está fallando en esto. O sea, estamos fallando y hay que corregir para entrar por el camino que Dios quiere que nosotros andemos. La ley nos libera del pecado. Si nosotros nos mantenemos guardando la ley de Dios, somos libres del pecado. Somos libres del pecado. No estamos pecando, porque estamos guardando los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios. O sea, no estamos infringiendo la ley. O sea, la tengo en mi mente. Por ejemplo, yo le doy un ejemplo, pastor. Resulta que en Génesis capítulo 39, versículo 8, Dalila se le ofreció a José, y le insinuó. Entonces él dijo algo muy importante, y mire cómo estaba la ley escrita en su mente. ¿Sabe Dios que si pecaría contigo, pecaría contra quién? Contra Dios. ¿Y cuál es el primer mandamiento? No tener dioses ajenos, no tener otro Dios delante de nosotros. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué podemos decir más bien? Póngale cuidado. No tanto que la ley me libra del pecado, porque quien me libra del pecado realmente es Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Pero la ley es lo que pone límites hasta dónde puedo llegar. Yo no puedo sobrepasarme. Cuando llega José y se encuentra con la esposa de Potifar, y la esposa de Potifar lo está acosando, quiere tomarlo, quiere dormir con él, quiere acostarse con él, entonces lo coge, y entonces ahí es cuando José dice: ¿cómo puedo hacer yo este mal? Mi patrón, mi jefe me ha puesto como el más grande en esta casa, y todo me lo ha dejado en mi mano, solamente se ha reservado a ti. Ahora yo, ¿cómo voy a cometer ese mal? Y no solamente contra él, ¿cómo voy a cometer ese pecado? Él no conocía ¿cómo voy a cometer ese pecado? Pero no estaba la ley. Entonces, no, sí estaba la ley. ¿Pero dónde estaba?
todavía no se la había, estaba en la mente, estaba en el corazón, todavía no estaba escrita. Había sido traspasada de generación. Entonces ya viene y sabe que cometer adulterio es pecado. Sabía eso. Entonces hay un límite. Dice, yo ya no puedo llegar, hasta ahí es donde puedo llegar. Si yo sobrepaso ese límite, ahora yo ya no vivo libre. Voy a ser esclavo de la consecuencia del pecado. Y hay que tener eso, que José tenía una relación personal con Dios. Señor. Tenía una relación. Noten lo siguiente, pastor, y quisiera optar otra vez la posición que cualquier persona que nos pudiera estar viendo pudiera decir. Está bien, la ley me muestra mi pecado, pero yo soy salvo también por gracia, está bien, por Cristo Jesús. Entonces quiere decir que yo puedo seguir pecando y por gracia igual voy a ser salvo. ¿Cuál sería la respuesta? Es el pensamiento que se tiene. El pensamiento que por lo general se da. Ajá. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta pues en esta. Bueno, bíblicamente, Romanos capítulo 6, versículo 1 dice... Romanos capítulo 6, versículo 1 dice de la siguiente manera. ¿Cómo dice? ¿Lo tienen por ahí? 1. ¿Qué diremos pues? ¿Perseveraremos en pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, lo interesante aquí es llegar a comprender lo que dice la gente. La gente dice que la gracia invalida la ley. ¿Sí es así o no es así? Sí. Dicen que la gracia invalida la ley. Ahora, ¿qué sucedería si la gracia invalidara la ley? Miremos. Recuerde que yo dije ahorita que evangelio eterno es que la gracia, Dios dio la ley eterna desde antes de que existiera el pecado. Satanás fue el que se rebeló y el primer ser que cometió pecado. Entonces la ley estaba antes de eso para demostrar que era pecado. La función de la ley, mostrar pecado. Cuando el hombre cometió pecado, se activó la gracia, vino Cristo Jesús a morir por nosotros, y la gracia se da solamente mediante Jesucristo. Si la gracia invalida la ley, sacamos la ley de acá, queda solamente la gracia, se queda solamente pecado. Pero no hay que me diga que es pecado. Así que si no hay que me diga que es pecado, No hay gracia. Ahora, si no hay que me diga que es pecado, desaparece el pecado. Y si no soy un pecador, porque la ley no me dice que es pecado, yo no es que no haya, la gracia sigue habiendo, pero no necesitaría de la gracia. entonces Cristo Jesús nos dijera, no he venido a invalidar la ley. O sea, entonces ahí está claro. Es decir, que seríamos salvos por nosotros mismos, podríamos Sí, decir. Y ese es el plan de Satanás. Satanás tiene un plan de que el hombre empiece a decir, soy salvo solamente por gracia, no necesito la ley de Dios. Y finalmente el hombre, al decir soy salvo por gracia y no necesito la ley de Dios, haga todo lo que quiera en su vida y cometa pecado. Salvo siempre salvo. Siempre salvo. Ay, Yo no puedo aplicar eso. Esa es una doctrina. Salvo Interesante, siempre, salvo. Fíjense- Esa es una doctrina. Fíjense la importancia entonces, ¿verdad?, que destaca pues la ley como tal para nosotros como cristianos y como aquellos que queremos agradar al Señor. Pues lo hacemos, ¿verdad?, por el agradecimiento hacia Dios por haber dado el don más precioso del cielo, a saber, Cristo Jesús. Entonces, cuando tú y yo reconocemos ese don que Dios nos ha dado, no nos queda otra cosa sino que estar agradecidos. ¿Cómo le agradecemos al Señor este gran don que nos ha dado? A través de una obediencia manifestada, ¿verdad?, por el hecho de que guardamos la ley moral que el Señor nos ha entregado. Es así como entonces usted y yo podremos obtener la gracia de parte de nuestro Dios, que no es porque nos estemos esforzando para obtenerla, sino que es un regalo gratuito pues que nos da el Señor. ¿Y saben cuál es el problema realmente de muchos hermanos sinceros en Cristo Jesús? El problema de muchos hermanos sinceros en Cristo Jesús es que no quieren aceptar un solo mandamiento de esa ley de Dios. El cuarto mandamiento de la ley de Dios dice, acuérdate del día sábado. Aceptan todos, menos ese. Para no aceptar ese, entonces se van a que solamente existen dos mandamientos, amar al prójimo y amar a Dios. Romanos capítulo 13, versículo 8 y 9 nos muestra a nosotros que amar a Dios y amar al prójimo es un resumen de la ley de Dios. Dice, no debáis nada a nadie sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 8 y versículo 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no adulterarás, no cometerás, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia está resumido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley de Dios es eterna. Amén. Y nos quiere guiar a Dios. La ley de Dios se encuentra expresada desde Génesis. Tal vez no se encuentra escrita primer mandamiento, segundo mandamiento, tercer mandamiento, pero implícitamente nos la da a entender.
La fruta, cuando la tomó Eva la quedó mirando y dijo, y la fruta fue codiciable para alcanzar sabiduría. Y la Biblia dice, no codiciarás. Desde Génesis hasta el Apocalipsis encontramos que los mandamientos de Dios estarán vigentes. Apocalipsis capítulo 12 versículo 17, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 14 versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 22 14, bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios, solamente ellos tendrán derecho al árbol de la vida. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué los que guardan los mandamientos de Dios pueden alcanzar salvación? Mateo capítulo 19 versículo 16, Cristo Jesús viene, el joven rico se encuentra con Cristo y le dice, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Cristo Jesús le responde a él diciéndole, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Escuchen, es clave. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Quien me da vida eterna a mí, es como una condición. Sí, quien me da vida eterna a mí es Cristo Jesús. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Cristo Jesús le dijo al joven rico, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, le estaba diciendo al joven rico, obedece la ley de Dios, porque la ley de Dios te guía a mí. Amén. Y yo te daré la salvación, te daré la gracia que tú necesitas. Amén, así es. Bueno, pastor, ¿cuánto tiempo perdura la ley de Dios? Ya usted lo dijo en el Salmo 119, versículos 151, 152. Jesús lo ratifica en Mateo capítulo 5, el versículo 18, donde dice que hasta que todo se haya cumplido. O sea, la ley de Dios es una ley vigente. O sea, no está abolida como muchos piensan. Y aún más, cuando venga Cristo Jesús en las nubes de los cielos, aún seguiremos sujetos a esa ley. Luego uno puede decir, bueno, ¿y es que va a haber pecado en el cielo? No, no va a haber pecado. Pero recordemos el cuarto mandamiento de la ley de Dios. El cuarto mandamiento de la ley de Dios es acuérdate del día sábado. Isaías 66. Versículos 22, 23. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí. ¿Cuándo? Cuando hayan cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Bueno, pastor, es muy importante la promesa como superioridad. O sea, ¿cómo nosotros podemos entenderse que la promesa es algo que está sobre muchas cosas? Las promesas de Dios. O sea, hay muchas promesas, Dios hizo y se cumplió. Y la simiente, que usted lo explicó hace rato con Jesús. ¿Por qué la promesa de la simiente es prioritaria? Porque sin Cristo Jesús nosotros no tendríamos salvación. Amén. Cristo Jesús fue aquel ser que nos creó. Amén. Juan 1:1 y 2. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y por aquel verbo fueron creadas todas las cosas. El versículo 14 dice, aquel verbo se hizo carne. Solamente el Creador podía restituir al pecador. Amén. Y necesitaba el Creador venir a la tierra, tomar forma humana y demostrarle al universo entero, a toda su creación, que la ley de Él se puede obedecer cuando hay una completa dependencia del Padre Celestial. Y a través de esa ley nos mostró que podemos ser guiados hacia la salvación. Entonces, en el principio, ministro, hay un texto que está en Deuteronomio capítulo 5, el versículo 5. Dice: yo estaba entonces entre el Señor y vosotros para comunicaros su palabra, porque vosotros tuvisteis miedo del fuego y no subiste al monte, dijo él. Versículo 6: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la esclavitud de Egipto. Ahí está, fíjate que hay un mediador ahí. Yo estaba, ¿qué? Vuélvalo, ministro, el versículo 5. Yo estaba entonces entre el Señor y vosotros para comunicaros su palabra. Yo estaba, ahí había ¿qué? Un mediador, un intercesor. Eso. Entonces, en 1 Timoteo 2:5 dice el mediador, que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, fíjense,
en la antigüedad, cómo Dios se estaba manifestando. Y Pablo cómo lo ratifica también en 1 Timoteo 2:5. O sea, mire el texto ese. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Resumimos todo, pastor. Verdaderamente nuestro Señor Jesucristo lo es todo. Así es. Y con Él podemos guardar los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios. Todo lo que Dios establece en su escritura, podemos hacerlo a través de Cristo mediante la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. La prioridad de la promesa. Bueno, pastor, Cristo Jesús. en este Amén. caso, para despedir el programa, lo invito para que tenga la oración, pastor. Bueno, antes de orar yo quiero invitar a todos nuestros oyentes en el día de hoy a que vivamos bajo la promesa de ese Dios de amor. Amén. Vivir bajo la promesa de ese Dios de amor es aceptar a ese Cristo, aceptar a ese Dios que hizo todo para salvarnos a nosotros. Amén. Yo nunca, y ninguno de nosotros va a ser nunca salvos por la ley, por obedecer la ley, pero sí vamos a ser salvos por Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero si quieres entrar en la vida, Cristo Jesús dijo, guarda sus mandamientos. Amén. Una pregunta que yo nunca puedo dejar de hacer es, y quiero que te la hagas tú hoy: ¿amo yo a Dios? Si tú amas a Dios, recuerda las palabras de Dios: si me amas, guarda mis mandamientos. Empieza a vivir la palabra de Dios en tu vida y de esa manera encontrarás la salvación que es en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, que moras en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Te damos gracias porque a pesar de que durante esta semana estudiamos esta lección y habían cosas que decíamos iban a ser difíciles para comprender, los hermanos y aún nosotros, Señor, hemos comprendido claramente a través de tu Espíritu Santo cómo tu promesa, cómo la simiente que es Cristo Jesús vino a ser la prioridad de la ley, porque a través de ella te podemos ver a ti. Amén. Vemos tu amor, vemos tu bondad, Amén. porque cuando el hombre desobedeció esa ley, el hombre estaba condenado, mas Cristo Jesús vino a rescatar a aquel hombre condenado para redimirlo mediante la gracia de su amor, de su bondad y de su misericordia. Ayúdanos de aquí en adelante a obedecer esa ley, no para ser salvos, sino para glorificar tu nombre, para honrarte a ti y para seguirte a ti, porque la fe, Señor, confirma la ley. Bendícenos, acompáñanos. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis Amén, hermanos, Señor. para terminar este programa, estamos invitando para el próximo viernes a las 2:30 de la tarde en Facebook Live, en Radio Juvenil Betania.org. Y de igual manera les digo, gócense en la presencia de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Al que vida eterna